ADEN fomenta la empresa privada, porque como ustedes saben, si no hay empresa privada, no hay sociedad, no hay país. Y nosotros, desde CEPAVEN, vamos a fomentar y vamos a seguir apoyando el emprendimiento y la empresa privada. Nosotros de hecho, estamos elaborando una campaña comunicacional que la van a poder muy pronto verla por las redes, que apoya a la empresa privada porque queremos poner de moda a la empresa privada. Tenemos demasiados riesgos en la región y creo que es el momento que nos activemos para decirle a todos nuestros jóvenes y a todo el mundo de que el emprendimiento, las iniciativas y la creatividad empresarial es lo que fomenta el desarrollo de los países. Por eso me encanta estar aquí con Cristian, firmar este convenio. Nosotros vamos a tener beneficios con ADEN, no solamente académicos, sino que ya se están incorporando a la Cámara un número de pasantes formados aquí, que estoy seguro que va a ser el inicio de muchas cosas y que este programa de pasantías y que todo el soporte que ADEN nos está dando está a la orden de todos y cada uno de nuestros agremiados. Así que, Cristian, agradecido contigo y con ADEN y la rectora. Muchísimas gracias. En nombre de ADEN University, es un placer estar con ustedes esta tarde. Es un placer poder firmar este convenio que estoy seguro va a traer muchísimos beneficios, no solo para sus agremiados, sino para todas las empresas que pertenecen a la Cámara. Tenemos y estamos muy alineados con los objetivos corporativos que tiene la Cámara y sé que podemos hacer cosas muy interesantes, así que estamos realmente muy satisfechos con esta alianza. Esta es su casa, cuentan con ADEN para lo que necesiten. Seguramente esta es la primera de muchas actividades que vamos a poder realizar acá, así que simplemente disfruten del evento. Muchísimas gracias. Tres marcas muy importantes, CEPAVEN, ADEN y Ron Diplomático. Bueno, voy a llamar a nuestro vicepresidente, Juan Amejeiras, para que presente a Winston. Yo creo que nadie más que tú. Bueno, muy buenas tardes. Estamos muy contentos de verlos presencialmente, compartiendo con nosotros, tocando temas sumamente importantes para las empresas, para los empresarios venezolanos que estamos haciendo vida en este país. Ver a nuestros directores acompañándonos esta noche, importante. Y hoy, algo importantísimo, este acuerdo con ADEN siembra un comienzo del valor agregado de los estudiantes de ADEN a las empresas. Nosotros estamos seguros que muchos de nuestros agremiados, empresarios, van a capitalizar en ese conocimiento, en esa preparación de negocios que tienen los estudiantes de ADEN y nos van a ayudar a llegar a cumplir las metas que tenemos pautadas. Hoy tenemos un evento muy especial, muy importante, que trata sobre empresas familiares, protocolo de familia y cómo podemos hacer que nuestro legado perdure en el tiempo, cómo empresas pueden perdurar, cómo empresas pueden pasar de una generación a otra de una manera productiva, de una manera exitosa, de una manera que sea divertido y que se eviten esos conflictos familiares. Entonces, todas las empresas que estamos aquí pertenecemos prácticamente a empresas familiares y muchos de nosotros ya tenemos o nuestros hijos o familiares políticos o personas muy allegadas a la familia que van a participar dentro de la empresa. Entonces, hoy, con Valor Humano, con el licenciado Winston Uzcategui, tenemos el honor de invitar a Winston, que es un especialista en empresas de familia,
en protocolo de familia, en desarrollo organizacional, a través de su empresa Valor Humano, que él es el fundador y CEO de la empresa. Es una empresa que ya tiene en Panamá más de 12 años, o sea que todo lo que nos va a decir Winston es muy aplicable a la realidad de nuestra economía. Además, la empresa de Winston Valor Humano tiene para mí un logro muy importante. Lograron desde Panamá internacionalizarse y hoy en día Panamá es parte del portafolio de países a los cuales asesoran, a los cuales está Guatemala, República Dominicana, Colombia, Perú y Panamá. O sea, me parece que es un modelo inclusive de negocio digno de seguir, porque partiendo de Panamá, porque Winston Uzcategui vino como líder del proyecto de instalación de la CEN de Procter & Gamble a Panamá. Él fue el que llegó aquí de primero, junto con otras personas, a pensar si Panamá era el sitio o era Chile, qué teníamos que ofrecerle, y manejó toda esa transición de traer a las personas, los profesionales con sus familias. Entonces, tenemos una persona que nos va a hablar sobre empresas familiares y sobre cómo hacer una empresa familiar exitosa y que pueda trascender. Winston, por favor, acompáñanos. Estamos contigo. Bien, buenas tardes y buenas noches. Muchas gracias a la Cámara por esta cordial invitación que me han hecho a mí. En efecto, más que un honor, es una responsabilidad el tener que hablar de cómo asegurar la continuidad de las empresas familiares. Y es muy relevante porque, como bien decía Orlando Soto hace poco, sin la empresa privada no podemos generar los empleos y el crecimiento económico que necesitamos para que al final nuestros países, y en particular nuestro Panamá, pueda tener el bienestar que necesitamos, porque la cadena sigue. Y ante un sector privado bien fortalecido y ante un país generando bienestar y que exista prosperidad y que exista empleo, nos hacemos menos vulnerables a una situación política. Eso nos permite también trabajar en el ecosistema empresarial y laboral y reducir la brecha de diferencia, y eso nos pone en una situación de menos vulnerabilidad política. Esto nos permite generar un cromosoma de mucho más calidad en el emprendimiento, lo cual genera, digamos, nuevas empresas que a su vez comienzan a crecer, y eso evita la brecha social que nos pone menos vulnerables para una situación política. E insisto en que el sector empresarial juega un factor muy importante en este ecosistema político, porque esta es una cámara que vincula empresarios de un país que fue afectado por una situación política, que sigue estando afectado por una situación política, y agremia también a empresarios de Panamá que están no solamente preocupados por asegurar que crecen sus negocios, sino que además los hacen sostenibles en el tiempo, y eso tiene un significado importante en cómo organizan sus estructuras para que esto sea perdurable en el tiempo. La mayoría de ustedes o está actualmente vinculado a una empresa familiar o de alguna manera ha estado cerca de alguna empresa o alguna, digamos, corporación que inició como una empresa familiar. De hecho, la mayoría de las corporaciones iniciaron por el deseo de una familia trabajadora hace 100, 200 o 300 años. Yo trabajé en mis primeros 20 años de vida laboral, soy venezolano, por cierto. Como bien comentaba Juan, comencé trabajando en Procter & Gamble, y eso es una empresa en donde en 1836, William Alexander Procter y James Gamble, con cuñados, las leyendas urbanas dicen que fueron las esposas las que se pusieron de acuerdo, pero la historia escrita dice que son estos concuñados que decidieron formar una empresa, ¿no? Yo me imagino la escena, todos aquí nos imaginamos la escena, ¿no? Y cómo realmente se fundó Procter & Gamble, ¿no? Pero estos concuñados hicieron una empresa familiar. 2 hermanas con sus esposos, 4 personas, armaron una empresa. Lo interesante es que yo llegué 100 y cachos de años después, 175 años después, y yo vi los beneficios de lo que significa una empresa familiar
que tomó las decisiones correctas para darle continuidad a ese emprendimiento que en 1836 William Alexander y James se les ocurrió la idea de juntar una fábrica de jabones pequeña con una fábrica de velas. Ahora, cuando pensamos en un empresario familiar, tenemos que pensar en 3 grandes bloques. O sea, ¿cuál es el legado de un fundador o de un heredero de una empresa familiar? Y un fundador piensa primero en cómo puedo conseguir felicidad, armonía y bienestar a mi familia. Así empiezan los emprendimientos familiares. Yo voy a hacer fábricas de muebles, digamos, outdoor, y los voy a vender y voy a montar una tienda, y esa tienda quiero que sea muy exitosa y voy a entrar en este mercado. Yo voy a traer una fábrica de tornillos y yo voy a trabajar en una cadena, digamos, de vending machine para café, o yo voy a trabajar, digamos, en una empresa que importa juguetes. Pero lo primero que hace esa persona, la mayoría de las veces, producto de una necesidad, es quiero conseguir felicidad, armonía y bienestar a mi familia. Así empieza. Luego empieza a soñar. Luego empieza a pensar en cómo hacerla grande. Y luego empiezan las equivocaciones y todo se convierte como en un entierro en la época de los españoles, cuando llevaban a los muertos de la iglesia al cementerio, 2 pasos para adelante y 1 paso para atrás. Y así van aprendiendo sobre la ruta. Pero también el legado de un fundador es asegurar el crecimiento rentable y sostenible, fundamentalmente a través de la empresa que creó, porque luego empieza a diversificarse. Pero esta frase está, digamos, estratégicamente escrita, no está improvisada. Y cada uno de los elementos de esta frase es asegurar el crecimiento. Fíjense cómo se va adicionando complejidad en los emprendimientos familiares. Crear una empresa no es relativamente difícil, y mucho menos en Panamá, que el ecosistema legal te facilita la creación de una empresa. Entonces, no es solamente crearla. Entonces empieza la complejidad y vamos a adicionarle a este lego de complejidad cada uno de los elementos. El siguiente paso, ya la creé, es hacerla crecer. Muy bien, hay que hacerla crecer. Ahí la mayoría de los emprendedores triunfan. En donde empiezan a caerse los verdaderos emprendedores de los wannabe, de lo que intentan hacerlo, es que hay que hacerla rentable. No, Winston, en 2 años la hago break even. No, estoy a punto. Estoy perdiendo poco dinero. Ya me falta poco. Hacerla crecer no es difícil. Hacerla crecer de manera rentable es para niñas y niños valientes. Pero ahí no queda el adjetivo calificativo. Es la fundo para hacerla crecer de manera rentable y sostenible. Y aquí me quiero detener. Aquí es donde se le mide el nivel de agua a los camotes, como dicen en México. Aquí es donde decimos, ok, ya la hice crecer, ya la hice rentable, ¿cómo la hago sostenible? ¿Y qué empieza a pasar por la cabeza del empresario familiar? ¿Esta empresa sobrevivirá después de mí? ¿Le he puesto el andamiaje que se necesita para que esta empresa continúe sin mí? ¿O esto es un autoempleo que lo exageré y armé una empresa a añoranza y semejanza mía? ¿Puede sostenerse esto después de mí? Entonces, uno de los legados que un fundador deja en una empresa familiar es asegurar el crecimiento rentable y sostenible, fundamentalmente a través de esa empresa que él fundó. Y luego, sin querer y a veces queriendo, es promover una cultura de emprendimiento y que los valores que se crearon en esa empresa sean transmitidos a las siguientes generaciones. Estoy muy orgulloso. Alguien me decía hace unos años cuando visitó mi firma que estamos hablando del modelo de internacionalización de Valor Humano. En efecto, Valor Humano factura más fuera de Panamá que dentro de Panamá. Ha sido un modelo que ha sido bastante bendecido. Y alguien me decía en una oportunidad, oye Winston, la mejor decisión de tu vida haber formado esta firma. Y yo le dije, no, esa fue la segunda mejor decisión. La primera fue haber trabajado 20 años en Procter & Gamble. Porque yo tenía el comparativo. Y yo creo que un punto importante del empresario familiar es buscar un referente. Hoy en día, pocos saben que L'Oreal, pocos saben que Mars, pocos saben que Heineken, pocos saben que Cemex, pocos saben que Argos son empresas familiares, controladas por una familia, a través de un board of trustee o a través de un fideicomiso, a través de una junta directiva, pero son empresas familiares. Pocos saben que Cargill, Walmart, siguen siendo controladas fundamentalmente por una familia. Y he mencionado empresas que venden más de 100.000 millones de dólares y tienen más de 1 millón de colaboradores. Ahora,
el principal desafío, moviéndonos hacia adelante, de una familia empresaria es gestionar en forma eficiente 3 grandes ámbitos. Perdón que tengo que... Sí, que no veo la presentación. Hace 3 décadas, un investigador italiano y un investigador americano desarrollaron un modelo que suena muy simple, pero como buen modelo que obedece al sentido común, a veces es como que todo el mundo... Me encantan los modelos que cuando los presentamos la gente diga, ya yo lo sabía. Está muy bien, porque no lo han puesto en práctica, ¿no? Y lo que John Davis y Taguri descubrieron es que el principal desafío para la continuidad de las empresas es saber manejar 3 ámbitos que por sí mismos son extremadamente complejos, que es el ámbito de familia, el ámbito de empresa y el ámbito de propiedad. No son 2 ámbitos, son 3. Y esto lo quiero destacar porque a veces, sí, el de la familia es muy fácil separarlo. Sobre todo cuando tienes un cuñadito bruto que no lo puedes meter en la empresa, entonces es familia. Entonces ahí está, ¿no? Es familia, pero no trabaja en la empresa. Pero el tema de la empresa también hay que dividirlo en 2. Hay parte de gestión y hay parte de propiedad. Entonces, las empresas son por lo general fundadas por una pareja o por un patriarca o por una mujer, generan una empresa y esa empresa funciona muy bien con los 2. Y ellos son esposos, ellos son, digamos, los dueños y ellos trabajan en la empresa. Luego vienen los hijos. Y algunos hijos trabajan en la empresa y otros no. Lo que nos hemos encontrado en más de 108 familias que hemos asesorado en estos últimos 12 años, que la mayoría todavía tienen algunos, digamos, lastres de una cultura de patriarcado. Entonces, por lo general, ponen al hijo hombre a trabajar en la empresa y a la hija mujer no. La mayoría. Entonces empezamos a tener dueños de la empresa, el papá y la mamá, gerentes de la empresa, el hijo, tonto o inteligente, eso no importa, pero el hijo está ahí. Y tenemos a la hija, que es familia, no trabaja en la empresa y no es dueña. De pronto el hijo tiene 40 años, se le entra la crisis y le dice, papá, yo quiero acciones. Entonces el hijo ya no solamente es familia, ya no solamente trabaja en la empresa, sino que además es accionista. ¡Pum! Entra en los 3 ámbitos y comienza la complejidad. Porque tiene la hermana que solamente está en el ámbito de familia. Soy la hija del fundador, no tengo acciones, no devengo un salario. Y esa hermana dice en ese momento, yo no confío que mi hermano esté haciendo las cosas de una manera transparente. Y empieza a sembrar duda. Lo más triste es que la duda no la siembra la hermana, la siembra el cuñado. Hey, tu hermano está abusando de la empresa, ¿no? Porque a él le pagan el celular y a ti no. Si tú eres hija del señor Guzmán, al igual que él. Y empieza una complejidad en esos 3 ámbitos. Y esos 3 ámbitos adicionan una complejidad que empieza a atentar contra esa ecuación lineal que les dije que el empresario familiar está para hacer crecer de manera rentable y sostenible el emprendimiento que él o ellos crearon. Y ahí gravita el tema neural de cómo hacer para que las empresas familiares y las familias empresarias, porque son 2 aristas que convergen en un lugar, puedan trabajar de manera armónica. Y es entender que hay 3 ámbitos y que cada uno de los ámbitos hay que gestionarlo de una manera eficiente. Y ahí surge el tema principal del diálogo de hoy, que son las estructuras de gobierno. Entonces, ya entendemos que para tener una gobernanza saludable en una empresa familiar, hay que tener al menos un órgano de gobierno en cada uno de estos ámbitos. No, Winston, la empresa es muy chica. ¿Cómo yo voy a tener un consejo de familia si la empresa es muy chica? Miren, es muy sencillo, estadísticamente hablando. ¿Sí? Solamente 2 de cada 10 empresas que se fundan mueren cuando pasan del papá al hijo o de los padres al hijo. Pero 8 de cada 10 cuando pasan de la segunda a la tercera generación. Es decir, las empresas familiares pueden sobrevivir a una sociedad de hermanos sin una estructura de gobierno, pero no sobrevive de manera saludable en una sociedad de primos sin una estructura de gobierno. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que tiene la primera y la segunda generación para asegurar el crecimiento rentable y sostenible del emprendimiento familiar? Es dejar el legado
de una estructura de gobernanza que sea capaz de manejar de manera eficiente y de manera coherente los tres ámbitos que ya les he platicado. Ahora, pensando en estas empresas, yo les quiero mostrar aquí un paneo muy rápido, en efecto ahí está, de Estrella Azul, Cervecería Nacional, Cervecería Barú, Productos Alimenticios Pascual, Productos Toledano, Aseguradora Mundial, Papelera Ismella, Empresa Tagarópolis, Rodelac, Cables and Wireless, Cable Onda, Ricardo Pérez, Café Durán, Bonlac, Concreto y Construcción, Supermercados Romero, Cementos Bayano, Grupo Rey, Méndez y Méndez, Panificadora Moderna, Productos Nevada, le puedo mencionar muchos. ¿Recuerdan el origen familiar de estas empresas panameñas? ¿Qué tienen en común este listado? Yo tengo 250 en la lista. ¿Qué tienen en común este listado? ¿El apellido? ¿Qué más tienen? Ajá. ¿Qué creen ustedes que tienen en común? Ninguna de estas empresas pertenece a la familia que la fundó. Ninguna fue capaz de cumplir con el desafío de mantenerla como un emprendimiento familiar. Ahora, ustedes me dirán, bueno, Winston, si me rayan un cheque, yo la vendo. Está bien. Pero aquí viene el doble clic, porque con ellas hemos participado en casos de estudio. La mayoría de ellas no fueron capaces de sostener la estructura de gobernanza. Aquí hay alguien que tiene 20 y tantos años trabajando en una empresa que tuvo que venderse. ¿Por qué? Porque el señor quería seguir tomando decisiones a los 78 años en una silla de ruedas. Con todo respeto, no lo hago de manera irrespetuosa, lo hago de manera lógica. El señor tiene todos los méritos, pero llega un momento en que tiene que llamarse la sala Winston Uzcategui y hay que mandar a Winston, digamos, a descansar. Y que yo sea un cuadro en la sala principal del board. No solamente eso, sino que esta empresa, cuya facturación estaba por el orden de los 280 millones de dólares, tenía como principal insumo la compra de commodities por alrededor de 60 millones de dólares, y la esposa del señor, también de 70 y tantos años, puso la orden que ella firmaba los cheques para comprar por 60 millones de dólares los granos en el extranjero. Se podrá imaginar la fiesta que hacían los suplidores de esta compañía. Porque llega un momento en que ya uno no le da la cabeza para poder pensar de manera coherente. Pero todo parte de la premisa nunca dicha, yo me muero de pie en la empresa que yo fundé. Pues ¿saben qué? También se va a morir la empresa. Algunas de estas empresas dijeron, si mi apellido es Uzcategui, un Uzcategui gerencia la empresa. Esto es un legado de apellido. Y resulta que mi hijo es un incapaz. Salió a mi suegra. Salió a la abuela. Espero que mi esposa no está en YouTube. Hay que editar, por favor. Pero resulta que es el hijo del dueño. Es el hijo del dueño. Y resulta que, pues, él tiene que gerenciar la empresa. Pero no sabe de eso. O peor aún, se genera una figura que hay libros que hablan sobre esta figura, que es el prisionero de la empresa familiar. Porque yo obligo a mi hijo que para poder utilizar la casa de Buenaventura, que está a nombre de la empresa, tiene que trabajar en la empresa. Más aún en un país en el cual vivimos, en el cual hay una cultura hebrea muy importante, que el que no trabaja no usufructa. Y eso lo tenemos en el ADN empresarial de nuestro país, en Panamá. Ahora, estas empresas de origen familiar fueron vendidas. La mayoría de ellas en crisis, supremamente endeudadas. Y la mayoría de ellas sin estructuras de gobierno. La mayoría de ellas, yo fui testigo de varias de estas adquisiciones, manejando como consultor algunas de estas transacciones, y encontraba con que la junta directiva era el señor de 70 y pico de años, su esposa de 78 años, la tía que tenía 92 años y la hija que estudió arte y vivía en Houston pintando cuadros. Esa es la junta directiva. Una junta directiva patito, cumpliendo con las premisas, y un agente residente panameño. Muy bien. Eso no es una junta directiva. Ahora, la ruta para la continuidad, si nosotros desplegamos, si nosotros desplegamos estos 4 cuadritos, miren, vemos ahí en el extremo que el riesgo estructural, el riesgo a quebrar la empresa, está directamente impactado por 3 grandes factores.
la complejidad de la familia. No es mismo una familia con 9 hijos, 2 matrimonios del fundador, un amante por ahí en el camino, 2 hijos peleados, diferencias de edad, de diferentes culturas y arraigos, con diferentes niveles de relacionamiento con el papá y la mamá. No es lo mismo una familia más unida, más chica, que una familia grande. Entonces la complejidad de la familia, de donde todos pretenden comer o pretenden participar o ser parte del legado, se adiciona como un elemento importante. También la complejidad del grupo empresarial, porque no es lo mismo fundar la familia Leacópulos, Nicos Café, que empezar a fundar. Entonces ahora tenemos un hotel, ahora tenemos una panificadora, ahora tenemos una procesadora de alimentos, ahora tenemos una empresa de logística, ahora tenemos un segundo hotel, ahora tenemos un centro comercial, ahora participamos como accionista en un concesionario de vehículos. Muchísimas gracias. Entonces, la complejidad del grupo empresarial no es lo mismo si están concentrados en un giro industrial o en un sector productivo bien acotado, a que sea multinegocios. Pero muy importantemente, que es el tema que hoy quiero hacerle más doble clic, también la ruta de la continuidad está muy impactada por la estructura familiar que se puedan armar. Y cuando le hago un doble clic a la estructura familiar, el primer elemento que surge son los órganos de gobierno. Entonces nos hacemos la pregunta, ok, no puedo cambiar la familia, no puedo reducirle un hijo, no puedo cambiar el hijo, digamos, que está desvinculado o peleado con la mamá. Podemos hacer terapia sistémica de familia, lo hacemos, ayudamos a las familias a que se resuelvan los conflictos. Pero no puedo decirle, señor, venda el negocio de pollos y quédese nada más con el de cárnicos. No. Pero lo que yo sí puedo trabajar es en armar una estructura familiar para asegurar que el andamiaje lo tengo bien montado. ¿Cuáles son esos básicos que hay que montar? Primero, órganos de gobierno. Existen órganos para el diálogo a nivel patrimonial, a nivel empresarial y a nivel de familia. Es separado y no confundo una reunión en la oficina el viernes a las 11 de la mañana con el almuerzo de la abuela el sábado a las 2 de la tarde. O estoy utilizando el almuerzo de la abuela para hablar del suplidor. O estoy utilizando la reunión del viernes para hablar de un conflicto con mi hermano que no fue el bautizo de mi hijo. Entonces, tener espacios de diálogo y reflexión en el cual nosotros, esta palabra siempre se me hace un poquito grotesca, pero los abogados la utilizan, donde nosotros evacuemos los temas pertinentes que son de familia, que son de propiedad, de acciones y que son del gerenciamiento de las empresas en ámbitos bien acotados. Entonces, si yo no hago eso, entonces no tengo una estructura de gobierno saludable que me va a permitir poder crecer de manera rentable y sostenible. También tiene que ver con las reglas de diferenciación, que es lo que comentaba Juan y que se refiere al famoso protocolo. El protocolo son las reglas de juego que establece políticas para cosas muy importantes como la incorporación laboral de los miembros de la familia. ¿Cómo ingresa un miembro de la familia acá? ¿Qué pasa cuando hay que votar a alguien por bajo desempeño y es el hijo del fundador? ¿Cuáles son las políticas de dividendos? ¿Cuándo la siguiente generación accede a los dividendos? ¿Cómo accede a los dividendos? ¿Cómo se hacen las planeaciones patrimoniales? ¿Cómo se hace la equidad entre los que trabajan y los que no trabajan en la empresa? ¿Cómo se manejan las dietas de los miembros de la junta directiva? ¿Cómo se manejan los conflictos? ¿Cómo se maneja alguien que quiere separarse del grupo y quiere recibir un cheque? ¿Qué pasa si alguien se quiere vender sus acciones? ¿Qué pasa si alguien se desincorpora a la empresa? ¿Qué pasa si alguien quiere entrar en una empresa que compite directamente con la que fundó su papá? Todas esas reglas de juego se plasman en un ejercicio muy interesante que termina con un producto muy eficiente que se llama el protocolo de la empresa familiar. Entonces ya empiezo a armar un andamiaje que tiene las estructuras de gobierno y que tiene el protocolo o esas reglas de juego en el cual se establece claramente cómo se manejan los diferentes ámbitos cuando se tocan los dos círculos de familia y de empresa. Ahora, también hay que tener buenas prácticas de gestión. Ahí entra la profesionalización, la gestión con buenas prácticas, tener una disciplina en información, una disciplina financiera, tener un manejo de deuda saludable, tener análisis de reportología, tener una gestión familiar. Los grupos más grandes tienen family office, oficinas familiares que conforme los dividendos ya con ellos sea suficiente para comer y para reinvertir, se arman unos pools de inversiones para comprar, invertir y manejar dinero para entrar en otros giros nuevos o simplemente manejar inversiones. También es importante en ese andamiaje la comunicación, el manejo de la información entre los miembros, sobre todo aquellos que no participan en la empresa, y el manejo de las diferencias. Y muy importantemente cerrar con la sucesión, porque la sucesión es clave
para poder saber, entre otras cosas, cuál es el plan de retiro del fundador. Y lo pongo entre paréntesis porque el fundador nunca se retira. Es decir, hay que hacerlo con una sutileza bien particular, pero hay que retirarlo. Porque a los 78 años no se firma un cheque de 60 millones de dólares para comprar algo en Alemania. No. Hay que tener un poquito de dignidad. ¿Pero por qué no lo hace? Porque es otro hijo. Y porque no tiene un espacio. Pero si esa persona tiene el liderazgo en el consejo de familia y en la junta directiva, ya no tiene que estar en la empresa. Si profesionalizó bien y contrató a alguien, digamos, que tiene las competencias, las habilidades, las actitudes, el comportamiento y la experiencia para correr esa función en esa empresa, entonces ya es diferente el asunto. Entonces, cuando junto los órganos de gobierno, las reglas en el protocolo, buenas prácticas de gestión, comunicación y sucesión, que es lo que se conoce famosamente como buenas prácticas de gobierno corporativo, entonces yo reduzco considerablemente el riesgo a que esa empresa se caiga. Entonces ahora descubrimos por qué Heineken, por qué L'Oreal, por qué Estée Lauder están sobreviviendo todavía. ¿Por qué Mars? ¿Por qué Cargill? ¿Por qué Cemex? ¿Por qué Argos? ¿Por qué Grupo Sura? ¿Por qué Nutresa? ¿Por qué CMI? ¿Por qué Lala? Y algunas de ellas, inclusive públicas, están sobreviviendo. Y ya sé por qué algunas de las que mencioné y algunas de las que ustedes tienen en el pensamiento ya no están en el escenario. No establecieron este andamiaje. Ahora, hablando más de ese andamiaje para la continuidad en el tiempo y viéndolo de una manera gráfica diferente, hay tres grandes bloques que tenemos que armar. Y el primero es, tenemos los órganos de gobierno, pero vamos a darle más doble clic. ¿Qué son órganos de gobierno? Hay 11 o 12, dependiendo cómo lo llamen, 11 o 12 opciones de órganos de gobierno. Un buen asesor de familia empresaria entiende las dinámicas de la familia, ve la complejidad de los negocios, entiende el ADN de cultura empresarial que trae el grupo y en base a eso propone un esquema básico de funcionamiento, un esqueleto de órganos de gobierno. Miren, por lo general hay algunas que son cajoneras. La asamblea de accionistas no se puede cambiar. Por ley, por constitución, es la máxima autoridad o el máximo gobierno, son los accionistas. Puede ser una fundación de interés privado, puede ser un fideicomiso, puede ser una sociedad, puede ser una SA, puede ser cualquier otra figura, pero son los dueños del patrimonio. Eso representa la máxima autoridad y tienen el mandato mayor. Se reúnen una vez al año, cumplen con los requisitos y toman decisiones importantes. Puede haber una junta directiva de diferentes matices, puede ser una junta directiva asesora, alguna estratégica o una simplemente legal, pero es una estructura de gobierno que responde a los intereses de los accionistas. Y es un grupo de entre 5 y 9 personas que toman decisiones en un grupo de accionistas que por lo general es mayor. Nosotros en la oficina estamos trabajando, uno de los proyectos más interesantes es una familia de novena generación. El fundador de esta empresa fue la primera persona que trajo un ingenio de caña a Guatemala. El primer ingenio de caña lo trajo él de España, hace casi 2 siglos. Y durante la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y quinta seguro y sexta quizás dudable, fueron la familia azucarera más grande de Guatemala. Hoy están de número 19. Pero ¿qué descubrieron esta generación? Después de 2 generaciones prácticamente perdidas, prácticamente llevando casi a la ruina un ingenio. Que esta generación tomó una nueva respiración, esta novena generación, y dijo, ups, valemos más por la tierra que tenemos que por el azúcar que producimos. Porque en 200 años la ciudad nos alcanzó y el precio por metro cuadrado es ridículamente alto. Y ahora están migrando, ya es público, a ser una compañía de azúcar, a ser un desarrollador inmobiliario de alto impacto. Generan valor. ¿No se han dado cuenta? Algunos de ustedes que allá en Guatemala, no es el caso de esta familia, pero una familia similar hizo algo similar. No se han ido a Ciudad Cayalá, a lo mejor se han ido a divertir allá, han ido a un buen restaurante, han ido a caminar en Ciudad Cayalá, ¿sí? Y era donde otrora fuese, digamos, un central azucarero. Algunos han ido a México, han ido a Antara y se han divertido en Polanco, en Antara, y eso en algún tiempo fue una fábrica lo que existía ahí.
donde antes existía Bimbo, donde antes existía Cemex, donde antes existían muchas de estas empresas, hoy en día hay centros comerciales, hoy en día hay edificios corporativos, hoy en día hay otro tipo, digamos, de activo que está en funcionamiento. Pero eso se hizo porque hay una junta directiva que entiende que tiene que generar valor a los accionistas y le tenemos que decir a esta novena generación que dejen de presumir que son la familia azucarera, porque están en número 19 y que son ahora empezar a migrar en el mindset a ser una familia desarrolladora inmobiliaria. Otro órgano de gobierno tradicional es un consejo familiar, otro es el consejo familiar junto a la familia para hablar de temas de familia, no para hablar de temas de empresa, obviamente vinculados a la familia. Una vez me tocó a mí, yo estudié como consultor de empresas familiares en Barcelona, en España, y como parte de este posgrado fuimos a ver varias familias, fuimos a ver a Casa Torres, creo que estaban en la generación número 14, y tuvimos la fortuna de ir a una asamblea familiar. Eran alrededor de 1000 y pico de miembros de la familia reunidos en el viñedo. Nosotros éramos 25 estudiantes que nos permitían observar literalmente de un vidrio, pero vimos la asamblea. Nos permitieron estar de oyentes en la asamblea. Los primeros 20 minutos se presenta un estado de todas las finanzas. No todos ellos eran accionistas, pero no es una asamblea, es un consejo de familia. Luego se habla de cuáles son los valores, se ponen videos de los tíos que se han muerto recientemente, se habla de sus legados, se habla de la próxima cosecha y se cierra con un simbolismo de 4 o 5 horas en donde primos que viven en diferentes partes del mundo empiezan a volver a contactarse y a verse. Y sucede lo que nos pasó a nosotros, que tenemos 4 años que no nos vemos. Imagínate ser de la misma familia, alguien está en California, otro está en Chile, otro está en España, y se están viendo y todos son dueños en el 1% o en el 0.25% de una empresa que reparte más de 3.000 millones de dólares de dividendos. El comité ejecutivo es el órgano de gobierno de la empresa, el gerente general con los que reportan a él o a ella. Pueden o no pueden ser miembros de la familia. Y a veces hay un órgano de gobierno que está en la oficina familiar. Pero estos son ejemplos de órganos de gobierno. Ahora, no, mi empresa solamente factura 10 millones de dólares, Winston, nosotros no facturamos 1.000 millones porque arman los órganos de gobierno. Miren, porque sí. Porque si no arman los órganos de gobierno, cuando facturen 25, 35, 50, 280 millones de dólares, ya se la cosa es too late, ¿correcto? Es demasiado tarde. Ahora, también hay que ver en la gestión empresarial quienes dentro de las empresas se encargan de establecer una visión, un plan estratégico, definir los imperativos estratégicos, trabajar en los planes de acción, organización, cultura, indicadores de desempeño. Esos son los gestores, los empleados. Y algunos de ellos pueden ser miembros de la familia, algunos no. Algunos de ellos pueden ser accionistas y algunos no. Pero se está regulado en el protocolo de las reglas de juego de cómo entran o no ahí. Y en la gestión familiar, para poder establecer lo que ya comenté, el protocolo, la política laboral, la política financiera, los valores, la sucesión, etc. La sucesión no solamente en la empresa, sino en la junta directiva. Nosotros en Valor Humano tenemos varias divisiones y una de ellas que ha crecido interesantemente es la búsqueda de miembros independientes de juntas directivas. Y es súper interesante porque cuando tripulamos la junta directiva con los directores independientes que son idóneos, empieza a haber un cambio en la manera en que la junta directiva se conduce. Porque qué vergüenza ahora caernos a gritos como hermanos delante del señor Jiménez, pues. El solo hecho de tener un miembro independiente de junta directiva, ya empezamos a comportarnos mejor, como hermanos. O como papá-hijo dentro de una junta directiva. Ahora, ese andamiaje es el que nosotros recomendamos que se esté montando y que aquellos que tienen un emprendimiento familiar comiencen a pensar que tienen que generar esos espacios para poder tener estos órganos de gobierno y que actúen de una manera saludable. Yo coloqué aquí en la próxima filmina lo que considero que son las 6 preguntas más importantes o los principales interrogantes que los órganos de gobierno tienen que resolver. Son obligación de los órganos de gobierno. No pueden renunciar a tenerlos. Y estos órganos de gobierno tienen que asegurarse de responder estas preguntas de manera muy, digamos, profesional, alineada y de manera eficiente. Se tiene claridad y están alineadas ambas generaciones en hacia dónde se dirigen como destino empresarial. Esa fue la pregunta que le hicimos al cliente en Guatemala, porque había arraigo, 3 generaciones participando como accionistas. Y el más viejo conoció
a la abuela, que era la segunda generación, y dijo, nosotros nacimos como azucareros y moriremos como azucareros. Punto. Esta familia será siempre reconocida como una familia azucarera. Es como si agarráramos, no sé, a un grupo empresarial y los Mota, y le digamos a los Mota aquí que ellos siempre serán unos retailers de Colón. O agarramos aquí a, digamos, a algún otro grupo, a Ricardo Pérez, y dirá, nosotros somos, digamos, concesionario de vehículos. Que por cierto, ya no lo son. Entonces, tiene que haber claridad. Eso es un proceso de diálogo abierto, directo, sincero, en el cual las diferentes generaciones es hacia dónde va el emprendimiento. Porque lo que nació como una fábrica de velas y jabones en 1836, producto de las concuñadas de William Alexander y de James, termina siendo ahorita una empresa de beauty o una empresa farmacéutica, como lo es Procter & Gamble. La segunda interrogante es, ¿están definidos los ejes impulsores estratégicos y las capacidades para habilitar y para diferenciar a las empresas para permitir llegar a ese destino, tanto en la familia como en las empresas? Tengo evaluaciones de desempeño, tengo plan estratégico financiero, tengo gerenciamiento de deuda, tengo indicadores para los manejos de los proyectos, tengo las plataformas de tecnología, de sistemas, de procesos, tengo la cultura, tengo el talento para poder llegar al siguiente nivel. Esa es la parte de andamiaje de desarrollo organizacional. El modelo de gestión que yo estoy montando es congruente con el desafío actual, ¿sí? Y estoy generando confianza en los diferentes grupos de accionistas, o insisto en vender azúcar cuando la estoy produciendo 3 veces el precio de mi competidor. Ya. Es que, Winston, nosotros somos constructores del casco antiguo. Sí, ya no hay más donde construir. Pues. ¿Ve qué vas a hacer? Adén, ¿comenzó como una universidad? No. Pero entendieron el destino. Entendieron que el destino era mudarse a un formato como este. Tú, Cristian, llegaste aquí hace muchos años, en donde era un proveedor de cursos de capacitación y de formación ejecutiva. Y hoy en día ves que esto es una universidad de prestigio. Porque entendieron que había que alinear todo y construir las capacidades. Capacidades de mercadeo, capacidades programáticas, capacidades, digamos, desde el punto de vista de reputación, digamos, y de legal, etc. Y lo digo con propiedad porque yo soy miembro de la Junta Directiva y soy miembro de la Junta Directiva de una universidad en Costa Rica. Mañana soy miembro de la Junta Directiva de ULACIT y ahí estamos hablando del plan de internacionalización y todo. Estamos hablando de segunda generación, pasando a tercera generación, en el cual estamos viendo hacia dónde va a migrar a la universidad. ¿Cuál es el modelo de gestión? ¿Cuál es el destino estratégico? ¿Qué quieren ser? Yo venía del mundo corporativo y instalé un headhunter para atender multinacionales. Y gracias a Dios pronto me di cuenta que el nicho de mercado estaba en las empresas familiares y ahora convertí la firma, y ese fue el éxito de la internacionalización, en ser un referente para, digamos, asesorar familias empresarias en su proceso de continuidad de los emprendimientos. No tengo nada en contra de las multinacionales, AES ha sido cliente mío, no tengo nada en contra de algunas multinacionales en las cuales ustedes aquí representan, pero están mejor atendidos con otra empresa porque mi ecuación diferencial está en otro nicho. Pero ¿cómo hago para alinear las diferentes generaciones en ser congruentes hacia dónde me quiero llevar? ¿Cuenta con el talento, familia o no familia, con las habilidades, las competencias, las actitudes apropiadas? Eso lo tienen que responder. Porque no solamente tienen que tener las estructuras, hay que saberlas tripular. Y ahí es donde radica, digamos, la buena gestión organizacional. Existen reglas claras de cómo interactúan los ámbitos de familia, empresa y propiedad. Tengo el protocolo hecho, lo he visto. Los órganos de gobierno, la Junta Directiva, el Consejo Familiar, la Asamblea de Familia, el Comité Ejecutivo, el andamiaje que hayan colocado ustedes, que sea el más conveniente para poder atender los 3 ámbitos de familia, propiedad y de empresa o de gestión, tienen que, digamos, poner reglas claras de juego. Y existe un plan de sucesión que promueve la profesionalización y abona la armonía de familia. Este está bien heavy. Este es uno de los desafíos más grandes. No, el sucesor será mi hijo varón, que por cierto tiene el mismo nombre mío y el mismo apellido mío. Y me sale el cromosoma del siglo antepasado, ¿no? De patriarcado. Mi hijo hombre se llama Winston Uzcategui y él será el presidente de la empresa. Punto. Se mantiene la tradición del apellido. ¿Promueve la profesionalización? ¿O es el hijo que peor se lleva con las hermanas?
Nosotros trabajamos un proyecto en Estados Unidos de un grupo venezolano muy importante, un grupo venezolano que se internacionalizó. Hoy en día no es un grupo venezolano, es un grupo norteamericano. Es una empresa que llegó a facturar más de 3.000 millones de dólares en la Venezuela Saudita. Es un grupo muy grande y yo comencé a asesorarlos a ellos y me llamaron la primera vez para decirme, quiero que nos ayude en el plan de sucesión. Ok, muy bien, pero déjeme decirte que el plan de sucesión tiene un desafío muy importante. Bueno, dime cuál es el desafío. Que la empresa no se la estoy dejando a mi hijo, sino a mi hija. Pues es lo mismo, ¿no? La salsa que es buena para el pavo es para la pava. ¿O acaso ustedes le ponen la salsa diferente si fue un pavo o fue una pava lo que van a hacer en Navidad? Las intervenciones, el proceso de coaching es similar. La dificultad está en que si tú partes de la premisa de que la persona ve como un fracaso que su hijo varón no quiso tomar el negocio, ya tenemos una brecha que por eso es importante contratar a un experto para que le ayude a manejar esa transición. Pero este fue un caso muy exitoso. Esta persona le agregó valor, la hija, le agregó mucho valor al grupo, cambió de giro, la empresa ahora está en otros ámbitos, después de ser, digamos, la tercera generación. Quien me contrató es la segunda generación y pasó a la tercera generación y no solamente hizo crecer de manera rentable, sostenible y armónica la empresa, sino que abonó la armonía en el grupo familiar. Ahora, para cerrar, una estructura de gobierno efectiva y muy profesional promueve el crecimiento rentable y sostenible de la empresa. Condición sine qua non. Es una empresa, no es un club deportivo. Es una empresa. Por lo tanto, tiene que generar prosperidad, tiene que promover el crecimiento rentable y sostenible. Yo insisto en los 3 adjetivos calificativos. No es montar una empresa, chicos, es hacerla crecer de manera rentable y sostenible. Y yo agregaría inclusive, hace poco Miguel Bolinaga de la empresa AES, a quien felicito porque es uno de los mejores empleadores, creo que está en el top 3 o el número 1. La número 1 de las empresas en Great Place to Work. Entonces yo agregaría que AES no solamente crece de manera rentable y sostenible, sino también de manera gratificante, generando experiencias inolvidables en cada uno de sus colaboradores. Y yo puedo adicionarle adjetivos calificativos posteriores. Una buena estructura de gobierno proporciona bienestar y armonía a todos los miembros de la familia empresaria. No estoy diciendo dinero, estoy diciendo algo más profundo que eso. Es el bienestar y la armonía. Es decir, es transmitir los valores para que a través de la empresa se genere el flujo de dinero como para poder apoyar grandes proyectos que abonen una armonía y un bienestar como familia, en donde eviten los prisioneros de la empresa familiar y donde cada quien procure su felicidad dentro de su propio esquema de competencias, habilidades, experiencias y deseos. Ahora, una estructura de gobierno saludable y efectiva construye un ecosistema para la promoción del espíritu emprendedor, porque se necesita reoxigenar para poder redirigir la empresa a donde se quería dirigir. Entonces, hoy vemos empresas que comenzaron como empresas de logística, que ahora están participando en el tema, son casos reales, en todo lo que es el manejo de data centers. Hoy estamos viendo, digamos, empresas que comenzaron como empresas de construcción de autos y ahora están trabajando en la elaboración de celulares. O empresas que comenzaron como fabricantes de lavadoras y hoy en día son empresas de la gestión financiera. Una buena estructura de gobierno, bien profesional y bien efectiva, transmite los valores fundacionales. La historia y el orgullo empresarial a las futuras generaciones. Yo tengo un caso muy personal en el cual me siento muy orgulloso, porque yo tengo 3 hijos, yo fundé la empresa joven, es una empresa que ha crecido, gracias a Dios, pero es bastante joven, y mi segunda hija, mi hija del medio, como se diría en buen criollo, el 1 de julio, después de graduarse en España, se está incorporando a la firma. Bien, a mí me sorprendió que aceptara la propuesta, ¿no? Yo pensaba que iba a hacer otras cosas, no estaba obligada a hacerlo. Mis 3 hijos van a ser accionistas de la empresa. Yo no estoy excluyendo a nadie. Mi primera hija es cineasta. Jamás va a trabajar en la empresa. Espero que no, porque ahí no va a ser feliz. Mi segunda hija le gusta el giro de la empresa en la cual yo estoy. Estudió psicología. Y mi tercer hijo estudia ingeniería y creo que no tiene ningún interés en trabajar. Pero los 3 van a ser accionistas de la empresa. ¿Cuántos van a trabajar? No sé.
A partir del 1 de julio, 1. ¿Van a ser miembros de la Junta Directiva en mi órgano de gobierno? Sí, decidí que sí. ¿Van a ser miembros del equipo ejecutivo? Solamente que trabaje. ¿Va a ganar más mi hija Daniela que va a trabajar en la empresa? No. Va a reemplazar a una persona y va a ganar exactamente el mismo salario. Es una empleada. Es hija mía en otro contexto y es accionista futuro en otro contexto. Hay que gerenciar los 3 ámbitos de manera, digamos, coherentes. Ahora, mi hija se sentó conmigo cuando me manifestó su interés, ha trabajado en los veranos, cuando viene de España, y en el último verano me dijo, quiero trabajar contigo, papi, y entonces comenzó un proceso de preparación. Y la primera sesión de preparación, no, más allá de una intervención simbólica, también un tema de sentido común, le dije, esta empresa está construida en 3 valores fundamentales. Hacer las cosas bien hechas, tener toque humano y tener curiosidad intelectual. Porque esos son los valores que los cuales prevalecen en la empresa que yo fundé. Ahora, yo soy responsable de transmitir los valores y ellos, serán responsables de reajustar el destino estratégico y de reajustar los valores acordes a las realidades y el momento económico, social, político, familiar, empresarial, a los cuales ellos estén sujetos. Porque yo no sé si dentro de 30 años va a haber un app que soluciona todos los problemas de gobernanza y va a haber un app que soluciona todos los problemas de reclutamiento. Entonces, pues mis hijos van a tener que solucionar ese problema. Mi problema no va a ser el crecimiento de la empresa de ellos 3. Mi problema es tener el andamiaje en la estructura y en el protocolo para que ellos manejen de manera cohesionada el modelo de negocio que me toca a mí transmitirlo a ellos como siguiente generación. Y retirarme honrosamente en el momento importante que tengo que hacerlo. No cuando ya mi pensamiento no sea con la suficiente vitalidad como para entender lo que está ocurriendo afuera. Una estructura de gobierno efectiva y profesional vincula en forma eficiente los 3 ámbitos que ya le hablé para el bienestar de todos los grupos de interés. De eso le quería hablar a ustedes en este momento, digamos, desde el punto de vista de los desafíos de una empresa familiar y la importancia de su gobernanza. La Cámara me pidió que utilizara los primeros 40 minutos para hacer esta exposición y ahora sí abrir un diálogo. No sé cómo es la logística porque hay personas conectadas online, de repente si alguien me pasa alguna de las preguntas y la idea es tener un diálogo. Les recuerdo que aquí todos nos podemos escuchar, pero para que se escuche en la transmisión, digamos, que está haciéndose a través de online, tienen que hablar en este micrófono. Así que si alguien va a hacer una pregunta, yo la puedo repetir aquí o le puedo dar el micrófono. No sé si lo puedo dar el micrófono, ¿puedo mover? No, no puedo mover el micrófono, así que yo repetiré las preguntas. No se puede mover. O viene y hace la pregunta aquí pertinentemente. Así que yo por esta parte dejo, digamos, la mesa servida con este apetito de información, con esta, digamos, píldora de experiencia que hemos acumulado con más de 100 familias y más de 300 mandatos de consultoría y en varios países. Y ahora pues abro el debate para que alguien tenga un diálogo sobre alguna pregunta. Para hacerlo eficiente me han pedido que por favor, pues esto no es pueden luego presumir sus historias empresariales en otro ámbito, pero ahora para enriquecer más el diálogo les voy a pedir que por favor nos circunscribamos a la pregunta sobre el tema de la gobernanza de las empresas familiares. Quedé como antipático para obedecer lo que me dijeron que dijera, pero no queremos darle showtime innecesariamente a la gente. Así que, bueno, preguntas o comentarios que quieran hacerme. A ver, yo repito aquí. Ajá, tú repites allá, por favor. La pregunta es, ¿en qué momento o en qué tamaño o en qué complejidad es el momento adecuado para incorporar directores externos a una junta directiva? Bien, la pregunta es, ¿cuál es el momento para tomar la decisión de incorporar directores independientes en la junta directiva de una empresa? Bien. El momento es cuando sientas que dentro del ecosistema de la junta directiva actual, formada por miembros de la familia, algunos de ellos accionistas, algunos no, se carece de todas las competencias y de todas las experiencias para poder acompañar el plan estratégico futuro. Una vez que tú defines el destino, primero se define la visión de destino, se elige el órgano de gobierno y se tripula el órgano de gobierno. Y si hay 3 factores para decidir la entrada de un director independiente. La primera es, no tenemos conocimiento. Por ejemplo, yo voy a internacionalizar la empresa y necesito traer un talento externo a nivel de un board para que me ayude en la internacionalización. Entonces, la primera pregunta, las 3 preguntas para, ¿estás listo o necesitas un director independiente? Es, ¿tienes la competencia y la experiencia para poder
desarrollar el plan estratégico que te vaya a dar la visión que ya decidiste como dueño de la empresa? Si la respuesta es no, se enciende la primera de las 3 alarmas. La segunda es, necesitas tener un tercero para poder facilitar el relacionamiento entre los miembros de la familia y los miembros accionistas, es la segunda lucecita. Nótese que voy en 2 lucecitas que no dependen del tamaño de la empresa. 1 millón, 2 millones, 3 millones, 20 millones de facturación. 10 empleados, 50 empleados, 100 empleados. Esas 2 no dependen de ahí. Y la tercera es que necesitas establecer control sobre el equipo ejecutivo, porque una junta directiva supervisa al gerente general, independientemente de que sea el hijo o el nieto de la persona. Pero no lo puede supervisar si es su hermano, su mamá y su papá. Por lo tanto, unos miembros independientes es importante. Hay un caso muy particular de Eulen, la empresa española, tiene 11 años en una pelea china de magnitudes impresionantes. Eulen comenzó su deterioro hace 10 años, sencillamente porque el papá de 70 y pico de años decidió divorciarse de la mamá de los 5 hijos y resulta que se fue con la secretaria de él, 35 años menor, y le dijo a los hijos, dueños del 49% de las acciones, que me voy. Esto es historia real. Y cuando empezó a utilizar el avión de la compañía, los hijos dijeron, ese avión no lo puedo usar con su novia nueva. Y él llegó al hangar, fue para Suiza y no pudo usar el avión. Y él dijo, ¿por qué no pudo usar el avión? Y, disculpe, señor, pero pues, el presidente prohibió que el avión fuese utilizado sin autorización de él. ¿Quién se cree él? Bueno, es el CEO, usted lo puso. El pequeño detalle que olvidó es que él poseía el 51% de las acciones, convocó una asamblea y removió al presidente. Y la manera como se mantuvo a flote, porque inmediatamente cuando comenzó la crisis, la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, el principal cliente de ellos, que le facturaba, digamos, más de 250 millones en servicios, decidió suspender el contrato por un tema de, digamos, vulnerabilidad de continuidad en la seguridad de las embajadas. Y empezó el debacle, caso conocido. Y los directores independientes salvaron la empresa. Porque fueron los que triangularon en el relacionamiento con los hijos. Hoy en día hay 2 bandos en los hijos, ya se murió el señor, pero hay 2 bandos en los hijos. Y los directores independientes hacen ese cónclave. Relacionamiento, ¿sí? Control sobre el plan estratégico y necesidad de adicionar competencias y habilidades para el crecimiento rentable y sostenible. Los directores independientes yo aconsejo ponerlo después de que ha funcionado una junta directiva sin independientes. Primero se forma una junta directiva bien profesional, con un reglamento que está anclado a los pactos sociales o a las actas constitutivas o al consejo fundacional si es una fundación de interés privado, depende del anclaje legal. No quiero entrar en esos detalles, yo no soy abogado, trabajo con un grupo de abogados, pero yo considero que primero es importante colocar la junta directiva y después de que funcione, sí pensar en directores independientes. Por cierto, aprovecho para decirle que nosotros, eso es uno de los brazos del negocio que más ha crecido, así que si alguno de ustedes está interesado o los que están conectados online de participar como miembro de juntas directivas, con mucho gusto poder contactarnos para mantenerlos en el radar, ¿no? Siguiente pregunta o comentario. ¿Alguien puede acercarse a hacer un comentario aquí constructivo, hablar de su propia experiencia? Acá. Ahora que estás hablando de directores externos, Sí. yo he visto casi todos los agremiados somos empresas panameñas, pero con capital venezolano y somos extranjeros. Yo he visto como que es muy útil tener directores externos panameños que conozcan el mercado. Sí. ¿Cuál ha sido tu experiencia de incluir algún director externo que sea del mercado local y que conozca? Muy buena, muy buena. De hecho, forma parte de los 3 criterios que ya les platiqué. O sea, perdón, la pregunta es, la mayoría de las empresas de capital venezolano que forman esta Cámara, las empresas de los miembros de esta Cámara, son empresas de capital extranjero, pero empresas nacionales, empresas panameñas. Y la conveniencia de contratar a personas panameños o locales con experiencia. Forma parte de eso que yo hablaba de que cuando no tienes la competencia, si la competencia es el conocimiento del patio, el mercado, las dinámicas comerciales, entonces sí es bueno incorporar a un director. Pero aprovecho tu pregunta para comentar de que un director no es un asesor pagado con poquito dinero. No es un consultor. Cuidado, son 2 figuras diferentes. No es un gerente general paralelo al hijo mío para que le ayude. No es un coach,
no es un mentor, no es un consultor. Es un representante de los accionistas para defender los intereses de ellos en los procesos que gestionan las empresas, incluyendo el know-how del plan de crecimiento que puede requerir competencias, habilidades o experiencias en el mercado local. Si es conveniente, si tu modelo de go-to-market requiere de un know-how que tú no tienes. Ahora, muchos vienen del esquema venezolano. El esquema venezolano es conseguir un socio local. No es necesariamente hay que conseguir un socio local. Eso es diferente a un director. Un director es un funcionario de un órgano de gobierno que le paga una dieta. Y para desmitificar un poco el tema, les puedo decir que una dieta puede estar en el rango de los $1,000 por sesión de junta directiva y 500 por participación en comité, porque sé que esa pregunta viene, ¿cuánto vale un miembro en la junta directiva en el mercado local? Arranca en esos precios. Hay quienes están en 2.000, 2.500 por reunión, cuando son empresas públicas más complejas o son bancos. Pero no tienes que buscar un socio, tienes que buscar un board member. Y un board member con 8 reuniones al año de junta directiva y 4 de comité, pues te puede costar 14, 15 mil dólares al año y no tienes que darle el 15% de tu empresa para que tenga el know-how local. Lo que tienes que hacer es contratar a un miembro de la junta directiva. Porque ese fetiche que a veces tenemos muchos empresarios de que tenés un socio local para tener el know-how, no nos damos cuenta que al lado se puede montar un órgano de gobierno y con eso soluciona el problema. Sí es conveniente la incorporación de alguien que tenga conocimiento local. ¿Preguntas, comentarios? Allá. Me preguntaba y quizás la respuesta está en este sitio. ¿Algún curso o programa de gestión de empresa familiar que puedas recomendar? Cristian. O sea, yo he formado, déjame hacer propaganda. Hoy en día tengo a una empleada, tengo a 2 empleados, uno cursando un curso en España, en Barcelona, y uno online, y otro cursando un curso de la Universidad Católica de Córdoba, en Argentina. Pero déjeme no ser injusto con la mano que te da de comer, porque vi unos canapés allá afuera y espero que Cristian no me los niegue. Pero una de mis consultoras, Jacqueline Narváez, se formó aquí con Santiago Dodero en un programa de empresa familiar aquí. O sea, aquí en vivo, ADEN University. No me pagan por esto no es una colaboración, ni un intercambio, pero ellos tienen programas, ¿cierto, Cristian? Sí. Tienen programas, así que aquí mismo los tienen. Pero aprovecho para decirte que nosotros estamos capitaneando yo soy miembro de un directorio en Argentina del Instituto Latinoamericano de la Empresa Familiar. Es un instituto de mucho prestigio que rige políticas para toda Latinoamérica y soy miembro de Familias Empresarias Iberoamericanas, que son los, como decir, la Asociación Mundial de Boxeo y el Consejo Nacional de Boxeo. ¿Cómo se llama? Las dos. Y adelanto esto no por presumirte, sino porque estamos en una iniciativa que es constituir el Instituto Panameño de la Empresa Familiar para hacer convenios como lo que se hicieron hoy, para que institutos de buen prestigio como ADEN puedan facilitar la investigación y facilitar la formación y la concientización de las familias empresarias para poder asegurar esa continuidad. Hay buenos cursos. ADEN, yo conozco el de Santiago Dodero, donde pagué a una de mis empleadas, pero entiendo que hay otros que se pueden hacer. Hay muchos online. Pero bueno, estamos en ADEN, te voy a promocionar el de ADEN. A ver, pregunta. El tema de la gobernanza nos pudiera así como brindar una iniciativa del gobernador o algo, y en un testamento oculto cambió las cosas y cambió las reglas. Sí, sí. La pregunta viene de qué pasa si alguien, un fundador a través de un testamento o a través de un deseo, cambia radicalmente las reglas de juego y la estructura de gobierno se encuentra con sorpresa, ¿cierto? A eso te refieres. Afortunadamente, en Panamá, las figuras están muy bien articuladas. La mayoría de las empresas tienen sociedades anónimas cuyas acciones forman parte de una fundación de interés privado, la mayoría, y esta fundación de interés privado tienen registrado, público, tienen el acta constitutiva y tienen el reglamento fundacional. Y ahí están las reglas de juego. Ahora, si fuera de la empresa la persona mantiene un patrimonio y a través de su testamento cambia la regla de juego y cambia la gobernanza y resulta que le dejó a la amiga de Chitré toda la empresa o el 71% de la empresa y nadie sabía quién era ella, entonces ya eso adiciona una complejidad a nivel del patrimonio.
Pero la práctica que hemos visto en Panamá es una práctica bastante kosher, bastante sencilla. Hay un pacto social que se registra, hay un acta fundacional que está en una fundación de interés privado que se registra y es público, y por lo general no hay sorpresas, no hay sorpresas. Cuando los patrimonios son muy grandes, suben las estructuras de gobernanza a fideicomisos o a trust, como se le denomina. Entonces ya estos tienen un board of trustee que toma decisiones importantes, pero eso es a nivel de, digamos, de patrimonio. Nosotros recomendamos el manejo de fideicomisos con patrimonio por arriba de los $500 millones. Patrimonio, no facturación, patrimonio por arriba de $500 millones. Ya hay state planning, ya hay un tema, digamos, de estrategia fiscal, por lo cual la figura de un fideicomiso o de un trust es importante. Pero casi nunca hay sorpresas en la legislación panameña. Tiene muy buena transparencia porque está muy auditada por todo el mundo para entender que nadie está escondiendo capitales aquí en el país, ¿no? ¿Algún otro comentario? No solamente son preguntas. Si alguien tiene una experiencia y quiere venir al micrófono y compartirla para agregar valor a este diálogo, es un diálogo, no es una entrevista. Así que si alguien tiene alguna experiencia que quiera utilizarla como trascendencia. Pero entiendo que ya como destaparon el ron, puede haber olorcito así que bueno, Orlando, te paso el micrófono. Bueno, creo que ha sido de gala la exposición de esta noche. Agradezco a Winston personalmente que nos haya ilustrado con esta píldora que me parece vital para todas las empresas. Es importante que sepan que CEPAVEN va a estar haciendo estos cócteles de networking. Nos hemos propuesto al menos hacer uno al mes. Ojalá que lo logremos. Y en estos cócteles de networking no solamente vamos a traer gente de la talla como Winston, sino que ustedes, nuestras empresas miembros, pueden proponer a través de nuestra directora ejecutiva, Yanalé Briceño, pueden proponer algún tema o pueden, pues, que quieran exponer. La idea, señores, es que nos conozcamos, la idea es que esto nos sirva de ecosistema de hacer negocios y de intercambiar información, que creo que es vital en este momento. CEPAVEN va a estar muy pendiente de todos y cada uno de ustedes. Estamos desarrollando servicios. Por ejemplo, aquí está uno de los vicepresidentes de Banesco, que es miembro de nuestra junta directiva, y acabamos también de firmar un convenio. Va a haber una tarjeta de crédito aprobada para todos los miembros. Quiero que sepan que en los próximos días tenemos el 24 un evento con Pro Panamá, que es el organismo del gobierno panameño que promueve las inversiones. Y la embajadora Carmen Gisela Vergara estará conmigo allí en ese evento. La idea es que todos ustedes participen, va a ser presencial y virtual, ¿no? Y va a estar conectado, pues, no solamente vamos a estar los que estamos aquí, sino que a través de CEPAVEN tomamos la iniciativa de formar o de aliarnos con 7 cámaras donde hay capital venezolano en 7 países. Esa cámara se llama CAVEX, o esa alianza se llama CAVEX, que es la Cámara de Empresarios Venezolanos en el Exterior, donde, bueno, yo resulté elegido también como presidente, así que me estarán viendo la cara haciendo muchas cosas por el sector, porque yo personalmente creo 100% en la empresa privada. Este tema de la continuidad es, quizás los políticos no lo digan así, pero esto determina la pobreza y la riqueza de las naciones y de las sociedades. Imagínense ustedes lo importante que es esto. Así que nosotros vamos a estar desde este podium, vamos a decirlo así, vamos a estar fomentando esto, vamos a estar dándoles información, vamos a estar haciendo estos cócteles de networking. Por favor, no duden en escribirnos, no duden en contactarnos, porque la idea es que estemos de la mano uno con otros, haciendo crecer nuestras empresas y desarrollando realmente la economía. No se trata de desarrollar solamente la economía personal, sino la economía del país donde vivimos, que es que está aquí, ¿no? Así que vamos a ir todos de la mano. Quiero agradecerle a Ron Diplomático por habernos patrocinado el ron de hoy, que es muy importante, porque estoy seguro que ahí es donde se van a poner más contentos. Otra de las cosas que quiero anunciarles y que lo vamos a hablar en detalle en un próximo cóctel de networking es que logramos el apoyo de Naciones Unidas para desarrollar un estudio. Ya tenemos los recursos,
Estamos firmando un convenio, un acto protocolar que viene en los próximos días. Y vamos a hacer un estudio para medir el impacto económico de la migración venezolana, muy especialmente la migración empresarial venezolana en Panamá. Naciones Unidas nos está financiando ese estudio, tanto en Panamá como en República Dominicana. Y la idea de esto es que podamos hacer una incidencia pública de los resultados de la manera adecuada. Y la manera adecuada es que todos los países tienen que seguir trayendo inversión, sea de donde sea la nacionalidad. Y nosotros vivimos en Panamá es para generar empresas, inversión y bienestar para nuestras familias. Y este estudio va a ser fundamental para seguir en ese camino. Así que los voy a invitar a todos a que nos acompañen en esa actividad para explicarles con detalle en qué va a consistir el estudio. Muchísimas gracias a todos. Por favor, vamos a disfrutar del roncito de nuestros agremiados y directivos de Ron Diplomático que amablemente nos patrocinaron hoy. Gracias nuevamente a Winston, gracias a toda nuestra directiva. Y gracias a cada uno de ustedes. Así que bueno, salud.